A continuación, presentará su ponencia el doctor Martín Bermúdez Muñoz, abordando el tema la jurisprudencia de unificación en el nuevo Código Contencioso Administrativo. El doctor Martín Bermúdez Muñoz es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Público y Derecho Privado, con experiencia especialmente en el área de responsabilidad y contratación del Estado. Es conjuez de la sección del Consejo de Estado. Buenos días. Para mí es un honor y un placer estar en Cúcuta, que es mi ciudad, con la gente de mi universidad, que es la Universidad Libre de Cúcuta, en donde inicié mis estudios de Derecho. Agradezco la invitación que me formuló el doctor Carlos Colmenares a participar y extiendo mi saludo a la familia del doctor Evelio Mora, a quien tuve el honor de conocer. Me refiero a la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado. La ley 1437 de 2012, que es el nuevo Código Contencioso Administrativo, contempla una regulación nueva que se denomina la jurisprudencia de unificación. Entonces les decía que la ley 1437 de 2012, que es el Código Contencioso Administrativo, tiene una regulación de la jurisprudencia de unificación. Y fundamentalmente digamos que la norma que trae el nuevo código, lo que indica es que la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado es obligatoria para las autoridades administrativas y es vinculante para las autoridades judiciales. ¿Qué quiere decir lo anterior? Quiere decir que las autoridades administrativas, la administración, al resolver las peticiones de los particulares, está obligada a tener en cuenta la jurisprudencia de unificación. La idea que maneja el nuevo código es la de considerar que la administración en muchos casos se obstina en negar peticiones de los particulares. En muchos casos, por ejemplo, y ese es el ejemplo que daban todos los ponentes de la reforma, en muchos casos niega derechos pensionales exigiendo un requisito que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho reiteradamente que no se debe exigir. Y lo hacen porque en ocasiones la administración prefiere que haya un juicio que se demore mucho y que el administrador de turno no le corresponda pagar esa condena o pagar ese derecho. Entonces, la idea del Código Contencioso fue un poco que los derechos fueran otorgados directamente en sede administrativa. Y para que se otorgaran directamente en sede administrativa, se dijo, usted, señor de la administración, usted, señor alcalde, usted, al responder una petición de un particular, debe tener en cuenta, obviamente, la ley, pero para usted es obligatorio tener en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado y es obligatorio tener en cuenta la denominada jurisprudencia de unificación. Entonces, por eso se dice que esa jurisprudencia es obligatoria para las autoridades administrativas. Y adicionalmente, los redactores del Código Contencioso consideraron que esta era una forma de descongestionar la administración de justicia. Se dijo, si los derechos son resueltos, son otorgados en sede administrativa, pues obviamente los particulares no van a tener necesidad de acudir al juez administrativo a tramitar una acción contenciosa, simplemente porque en sede administrativa ya les habremos otorgado ese derecho. Y segundo, se indica que esa jurisprudencia es vinculante para las autoridades jurisdiccionales, incluyendo al propio Consejo de Estado. Y digamos que la reforma uno podría decir que tiene dos caras. Decimos, la jurisprudencia va a ser obligatoria para la administración, obligatoria para los funcionarios administrativos, pero para que sea obligatoria, pues el Consejo de Estado y las autoridades jurisdiccionales deben tener una jurisprudencia que podemos denominar como estable, uniforme, digamos que permanente y que no varíe de un día a otro. Porque la pregunta sería,
¿de qué forma le exigimos a un funcionario público que atienda la jurisprudencia del Consejo de Estado si la jurisprudencia del Consejo de Estado no es uniforme? Una cosa dice una sala, otra cosa dice otra sala, y además no es estable y sobre todo no es clara. Entonces, digamos que las dos reformas van unidas. Habría que decirle a la administración, póngale cuidado a la jurisprudencia, pero ustedes, señores, al elaborar la jurisprudencia, háganlo de una manera clara, de una manera permanente, no la cambien todos los días y hagámoslo uniformemente. Entonces, ese digamos que es el contenido de la reforma. La reforma pasó ya el sedazo de la Corte Constitucional porque se consideró que establecer la obligatoriedad de la jurisprudencia, tanto para la administración como para los jueces, podría violar el artículo 230 de la Constitución Política, que señala que la jurisprudencia es simplemente un criterio auxiliar de los jueces y no es una fuente de derecho. La Corte Constitucional dijo que era constitucional la norma, obviamente porque a la Corte le interesa darle prelación a esa fuente de derecho, pero la Corte Constitucional a su vez hizo una excepción y dijo, es obligatoria la jurisprudencia del Consejo de Estado siempre y cuando no viole mi jurisprudencia. ¿Qué quiere decir? La Corte dijo, muy obligatoria, muy bonita la jurisprudencia, siempre y cuando que no desconozca lo que yo digo. Alguien decía que en esa sentencia graduaron de hermano chiquito al Consejo de Estado y le dijeron, su jurisprudencia tiene un rango inferior a la mía. Entonces, esa es, digamos que la noción que tenemos actualmente en ese punto. Para las autoridades administrativas, entonces decimos, las autoridades administrativas deben considerar la jurisprudencia de unificación al resolver las peticiones. ¿Cómo funciona esto? El ciudadano puede acudir directamente al Consejo de Estado cuando la administración le niegue injustificadamente el derecho. Entonces, ¿de qué manera vamos a aplicar, o de qué manera se va a aplicar el mecanismo de la unificación de jurisprudencia? Entonces, yo tengo una petición de que me reconozcan una pensión y le voy a hacer la petición a la Secretaría de Hacienda del departamento. Entonces, simplemente yo formulo la petición y fundamento la petición en jurisprudencia digamos que reiterada, uniforme del Consejo de Estado. La administración está obligada a contestarme si aplica o no aplica esa jurisprudencia. La administración tiene unas causales por las cuales puede decir yo no aplico la jurisprudencia a este caso. Si la administración me rechaza mi petición, yo tengo la posibilidad de acudir directamente al Consejo de Estado y el Consejo de Estado debe responderme. Usted sabe que el Consejo de Estado es muy rápido y muy expedito y muy diligente. Entonces el Consejo de Estado debe responderme en 30 días la petición acerca de si se extiende o no se extiende la jurisprudencia, y de esta manera los ciudadanos verán claramente otorgados sus derechos. Repito, usted le pide a la administración extienda, si la administración no lo hace, inmediatamente en 30 días debe aplicarse lo anterior. Ahora, frente a las autoridades judiciales, decimos que respecto de las autoridades judiciales es vinculante la jurisprudencia de unificación. Y ese vinculante yo lo pongo entre comillas, porque lo que ha dicho la Corte, que ha sido un mensaje que no es realmente muy claro, es que la jurisprudencia es vinculante en tanto que el juez puede apartarse de ella cumpliendo la carga de argumentación. Entonces dice la Corte, no, la jurisprudencia no es obligatoria, yo no estoy imponiendo nada, simplemente el juez tiene la posibilidad de decir yo no comparto esa interpretación y explicar en su providencia por qué no comparte esa interpretación. Eso lo pongo entre comillas porque la realidad que ha sido avalada por la Corte Constitucional en este punto es la de indicar que la jurisprudencia solamente puede ser reformada por el órgano que la expidió, razón por la cual un órgano inferior no tiene la posibilidad ni de discutir ni de contraargumentar para tomar un camino distinto.
Entonces lo que habría que decir es que para los jueces inferiores es mentira eso de que la jurisprudencia es vinculante, es obligatoria la jurisprudencia. Y realmente, si ustedes quieren, visto de otra manera, sería la única forma mediante la cual estaría funcionando el sistema. Entonces, uno, solamente puede ser modificada por quien la expidió. ¿Quién la expide? La puede expedir la sala plena del Consejo de Estado o lo que se han denominado ahora las salas plenas de la sección. Ustedes saben que la sección tercera y la sección segunda del Consejo de Estado tienen subsecciones. Entonces, la sala plena de esa sección es la que puede dictar providencias de unificación, a la cual, a esas providencias de unificación deben someterse todas las secciones del Consejo de Estado y de ahí para abajo todos los miembros de la jurisdicción administrativa. En segundo lugar, digamos que hay otros mecanismos mediante los cuales se ha hecho la prevalencia o se ha hecho valer la prevalencia de la jurisprudencia obligatoria. La Corte Suprema ya se ha referido a la posibilidad de que exista prevaricato, no solamente por violación de la ley, sino por violación de la jurisprudencia. Pero digamos que fundamentalmente habría que indicar también que el Consejo de Estado ha tutelado sentencias de segunda instancia cuando esas sentencias violan una jurisprudencia de sala plena. Entonces, si a usted le sale una sentencia de segunda instancia del tribunal y usted considera que ya es de segunda instancia y es definitiva, usted no tiene ningún recurso, usted considera que es violatoria de una sentencia de unificación, es válido porque el Consejo de Estado lo ha permitido presentar tutela. Y adicionalmente, las salas plenas de las secciones han anulado, ojo con esto, han anulado sentencias de la sección del Consejo de Estado por considerar que violan una jurisprudencia de sala plena. ¿Y cuál es el fundamento a partir del cual se ha hecho lo anterior? Se ha indicado que el único competente para reformar una jurisprudencia es la sala plena y que en la medida en que una sala que no es la sala plena o un juez o un tribunal que no tiene esa condición está modificándola, se ha dicho, está obrando en contra, sin competencia, razón por la cual se han anulado esos fallos. Entonces, digamos que no estamos hablando de jurisprudencia vinculante, sino de jurisprudencia obligatoria con el mismo peso de la ley. Y aquí llegamos a dar la vuelta que damos siempre los abogados. Nos quejábamos de que al juez le tocaba aplicar ciegamente la ley y que había que darle un campo interpretativo, pues ahora simplemente estamos hablando de que al juez le tocará aplicar ciegamente la jurisprudencia. Decía Zagrebelsky, el que estaba citando esta mañana, que el derecho no puede tener señores, que así como la ley no puede ser el señor del derecho, pues los jueces o la jurisprudencia tampoco puede ser el señor del mismo. ¿Cuáles son las dificultades prácticas que ha tenido la implementación de la reforma? Las dificultades prácticas podríamos decir que son las siguientes. Uno, el tipo de peticiones a la cual se aplica, o sea, a qué peticiones, o sea, qué tipo de peticiones puedo hacerle yo al funcionario administrativo para que otorgue derechos. La ley dice que el funcionario administrativo podrá otorgar aquellos derechos para los cuales tiene competencia. Entonces uno diría, por ejemplo, en materia pensional, él tiene competencia para reconocer directamente una pensión. Si tiene competencia para reconocer directamente una pensión, lo puede hacer mediante la aplicación de la unificación de jurisprudencia. La pregunta se vuelve más difícil, ejemplo, en los asuntos de reparación directa, en los accidentes. Si la alcaldía, un carro de la alcaldía ha atropellado a un peatón y la jurisprudencia ha dicho, en esos casos hay que indemnizar, y lo he dicho digamos que en millares de sentencias, la pregunta es, ¿el alcalde puede aplicar la jurisprudencia? Pues ahí tenemos un problema presupuestal, porque la realidad es que podría aplicarla si concilia, pero no podría aplicarla directamente, porque en Colombia existe digamos que la prohibición de que los funcionarios administrativos otorguen derechos si no hay
una sentencia o una conciliación previa. Por un tema presupuestal no se pueden reconocer hechos ocurridos con posterioridad al presupuesto, sino que es obligatorio que estén reconocidos previamente en una sentencia o en una conciliación. Razón por la cual habría que hacer esa primera distinción. La segunda gran dificultad en este punto es la de la determinación de cuál es el caso similar. La precisión de cuándo es que realmente se extiende o no se extiende la sentencia y la precisión de cuáles son las diferencias admisibles entre un caso y el otro para determinar que se aplica o no la jurisprudencia. Y la tercera, una que ustedes se imaginan, la congestión de las peticiones en el Consejo de Estado. Llevamos 8 meses aplicando la medida y hay 1000 peticiones y no han resuelto ninguna, ¿cierto? Entonces, esa medida que esperábamos que iba a ser muy rápida, realmente va a ser difícil y el problema que estamos encontrando en la actualidad es que todas las personas que creyeron en la reforma, que pensaron que esa reforma iba a ser muy buena y que han presentado sus peticiones al Consejo de Estado, pues ahora no saben qué hacer con ellas, ¿cierto? Porque no saben si retirarlas y empezar la demanda verdadera, porque obviamente está suspendido el término de caducidad, pero también está suspendido el derecho, y es una historia en la sala plena del Consejo de Estado que todos los recursos que se le han asignado a esa sala nunca han tenido la rapidez necesaria para arrancar. La discusión dogmática pues tiene que ver con el artículo 230, a la cual ya nos referimos. Yo a lo que quisiera referirme finalmente en lo que me queda es a cómo se está construyendo la jurisprudencia. Porque fíjense que lo que se nos anunció es que la jurisprudencia se estaba construyendo con el objeto de consolidar los derechos. Y nos parece que lo que ha pasado, fundamentalmente en la sección tercera del Consejo de Estado, es que se han dado unas luchas más que todo académicas, por decir la última palabra, ¿cierto? Por una necesidad que tienen los magistrados hoy de trascender en lugar de resolver los problemas de los particulares, y entonces nos estamos gastando el tiempo de la sección tercera del Consejo de Estado, que es tan valiosa, en resolver unas discusiones académicas que realmente no tienen ninguna importancia. Yo doy 2 ejemplos, ¿cierto? Un primer ejemplo, en una primera sentencia de unificación se dijo, por ejemplo, el Ministerio Público, cuando apele una sentencia, tiene que señalar cuál es la causal por la cual la apela. Porque como el Ministerio Público solamente está instaurado para defender la ley, defender el patrimonio público o los derechos fundamentales, tiene que expresar la causal. Y si no expresa la causal, pues la apelación no es admisible. Esa es la primera gran jurisprudencia de unificación. Y la segunda, a la cual quisiera referirme, voy a llegar de una vez a ella porque creo que no me alcanzaría el tiempo, ¿cierto? Es la sentencia del 18 de abril de 2013, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, en la cual se hace una unificación jurisprudencial al tema de la derogatoria expresa y por escrito de la cláusula arbitral. Me voy a referir porque los que trabajan en civil todos conocen el tema, ¿cierto? Cuando está pactada una cláusula compromisoria en un contrato y yo, demandante, decido no acudir al tribunal de arbitramiento, sino que simplemente instauro la demanda ante el juez ordinario, ¿de acuerdo? Instauro la demanda ante el juez ordinario y el demandado, al contestar la demanda, no propone la excepción de compromiso, o sea, no protesta la jurisdicción, se entiende que ha habido una derogatoria tácita del pacto arbitral. ¿Qué quiere decir? Ustedes tenían pactado un compromiso, pero ustedes decidieron adelantar el proceso en la jurisdicción ordinaria y los dos estuvieron de acuerdo en hacerlo. Luego entendemos que el pacto arbitral ha sido derogado por ustedes mismos. Esa era una jurisprudencia que venía funcionando desde el año 98 en el Consejo de Estado y venía funcionando de manera pacífica y de manera estable. No había habido ningún problema con lo anterior. Más aún, esa fue la orientación que escogió tanto la nueva ley de arbitraje como el Código General del Proceso. Dijo, eso que han venido haciendo los jueces, pues simplemente vamos a aplicarlo en la ley. Pues bien, en esta sentencia del 18 de abril de 2013, de la Sala Plena, la sección tercera, se dice, ¿sabe qué? Vamos a modificar esa jurisprudencia. Entonces dice,
no, dice, cuando hay un pacto arbitral, cuando hay una cláusula compromisoria en un contrato estatal, de ninguna manera se puede admitir la derogatoria tácita, sino que la derogatoria debe ser expresa en un documento. Y de esa manera cambian una jurisprudencia que viene desde el año 1998. Y les voy a explicar el caso concreto para que ustedes miren cuál es el efecto de ese cambio de jurisprudencia. Entonces, hay una persona que en el año de 1998 presenta una demanda y la presenta ante la jurisdicción contencioso administrativa. La presenta sobre un contrato que tenía cláusula arbitral, pero él la presenta allí simplemente renunciando a esa posibilidad. El demandado contesta la demanda y no propone la excepción de compromiso. El caso era un caso en el cual un departamento había declarado la terminación unilateral de un contrato porque el contrato estaba viciado de nulidad. Entonces, digamos que había un acto administrativo, entonces el demandante en agosto de 1998 dice, aplico la jurisprudencia de renunciar al pacto, renuncia al pacto y presenta la demanda. Y adicionalmente dice, ahí había un acto administrativo de terminación y el Consejo de Estado ha venido diciendo, ojo, el Consejo de Estado ha venido diciendo que los árbitros no son competentes para pronunciarse sobre actos administrativos, razón por la cual yo me voy a lo seguro y demando ante la jurisdicción y no ante los árbitros. El señor presenta la demanda, la entidad demandada contesta y no propone la excepción de compromiso, se queda callado. Con lo cual entendemos que se aplica la derogatoria tácita y en noviembre de 1999 se produce la sentencia de primera instancia del tribunal. Ahí termina el proceso en primera instancia, la entidad apela y oigan lo que pasa. En noviembre del 99 sentencia de primera instancia, en abril de 2013, o sea 14 años después, el Consejo de Estado dicta sentencia. Y en esa fecha dice, ¿sabe qué? Vamos a cambiar la jurisprudencia. Todo lo actuado hasta el momento es nulo y lo obligo a las partes a que vayan y constituyan un tribunal de arbitramiento y comiencen de nuevo. Esa es la primera sentencia de unificación de jurisprudencia. Modifica totalmente, ¿cierto? Simplemente yo aquí me hago las siguientes reflexiones. En ese campo, en ese lapso de 14 años, hubo 3 modificaciones. Hubo 3. Uno, lo que le decía, primero se decía que los tribunales de arbitramiento no podían conocer de actos administrativos, después se cambió. Entonces digamos que la primera jurisprudencia le servía al demandante. Luego, la aplicación del artículo 45, que era la facultad de terminar contratos por nulidad. El Consejo de Estado había sido muy amplio en una primera etapa y después dijo, no, un momentico, el único evento en que se pueden anular actos es cuando el contrato es prohibido. Luego, en el segundo evento, digamos que también le había favorecido esa jurisprudencia al demandante. A uno le preguntan cuando es litigante, ¿cómo se ganan los pleitos? Y los abogados que saben de esto dicen, de milagro. ¿Cómo? De milagro. Entonces dice, uno necesita que se le alineen todos los astros, fíjense, todo está alineado. Y a este señor se le venían alineando todos los astros, pero de malas, en la última jurisprudencia, cambian el tema de la renuncia arbitral y se le daña el último astro, razón por la cual al señor le toca empezar de nuevo el proceso, para llevarlo a un tribunal de arbitramiento, fíjense ustedes, por hechos de 1998, para iniciar una demanda en 2013. Pero a lo que yo quisiera referirme aquí fundamentalmente, ¿cierto?, es a lo siguiente. Uno, si valía la pena hacer una modificación jurisprudencial. Entonces, ¿qué es lo que señala la jurisprudencia en general o el sistema de common law? Dice, hombre, la jurisprudencia puede que tengan razón, o sea, puede que el contrato estatal requiera modificarse expresamente, ¿cierto? Pero dice, si no hay una razón muy de peso, de principio, debe primar el principio de la conservación de la jurisprudencia. Usted no le puede cambiar las reglas del juego simplemente por ganar una discusión académica en una sala. El salvamento de voto dice lo siguiente, lo leo del salvamento, dice, se cambió una línea jurisprudencial mantenida pacíficamente por la sección tercera desde la sentencia del 16 de junio de 1998. Esto lo dice un consejero de Estado. No fue la existencia de criterios dispares
lo que movió a la mayoría a la unificación de la que disentimos, sino un voluntarismo que raya en la arbitrariedad. Eso lo hizo un salvamento de voto y simplemente la idea sería que hay que hacer, cuando se cambie la jurisprudencia, porque el artículo 207 lo dice, hay que mirar la importancia jurídica, la trascendencia económica o social de sentar jurisprudencia. Ahora, miren lo que ocurre o miren la validez de esa nueva jurisprudencia. Pues hay dos leyes que claramente dicen lo contrario. La ley de arbitraje dice la no interposición de la excepción de compromiso o cláusula compromisoria ante el juez implica la renuncia del pacto arbitral. Y el Código General del Proceso, con mayor claridad y con mayor contundencia, dice la existencia del pacto arbitral no da lugar a la inadmisión o rechazo de la demanda, porque lo que podía pasar es que el juez veía una cláusula arbitral y decía, oiga, inadmito o rechazo porque hay falsa competencia. No, señor, así haya cláusula arbitral, no inadmita ni rechace la demanda, dice el nuevo código. Y luego dice, pero provocará la terminación del proceso cuando se declare probada la excepción previa respectiva. ¿Qué quiere decir? Lo que dice el Código General del Proceso con toda claridad, dice simplemente usted presenta la demanda, así en el contrato diga hay excepción, señor juez no la inadmita y solo si el demandado opone la excepción de compromiso, en ese caso usted termina el proceso y ahí sí lo manda para donde los árbitros. Pero si las dos partes están de acuerdo no ocurre nada de lo contrario. Pues bien, esa es digamos que la jurisprudencia que modifica lo anterior. Ahora, otro punto que simplemente quisiera traer como a título de argumentación, pero no vamos a tener mayor tiempo de mirarlo aquí, tiene que ver con el tema de la argumentación. Cuando se quiere modificar una sentencia hay que superar las razones dialécticas, las razones de oposición que se dan en el fallo. Y la sentencia simplemente no modifica las razones. En el salvamento se dice, la ley permite extinguir por mutuo acuerdo lo convenido, artículos del Código Civil, las formalidades deben estar expresamente establecidas, no están, la ley y la jurisprudencia admite el mutuo disenso, hay un derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, no se puede aplicar retroactivamente una jurisprudencia, todo eso lo dice el salvamento de voto y nada de eso es discutido por la sentencia que fue finalmente la jurisprudencia. Entonces lo que uno tendría que decir aquí sería, las providencias judiciales son legítimas no porque hayan sido adoptadas por el juez de tercera o de cuarta instancia, no porque hayan sido adoptadas por 50 votos contra 1, son legítimas cuando tienen argumentos serios y cuando han controvertido y han superado los argumentos de los otros. De otra manera, pues simplemente va a quedar una discusión abierta que seguramente muy pronto será modificada. Pero digamos que lo peor, porque todavía hay algo peor en esta nueva jurisprudencia, lo peor que puede ocurrir es que la nueva jurisprudencia no es clara. Ya termino. La nueva jurisprudencia no es clara. Y simplemente no precisa cuál es la aplicabilidad de la nueva jurisprudencia frente a la nueva ley. Indica, obviamente, no indica si será aplicable a los contratos celebrados con posterioridad o a los procesos iniciados con posterioridad. Razón por la cual la nueva jurisprudencia frente a la nueva ley, en lugar de aclarar, si ustedes me lo permiten, confunde. Muchas gracias.